Filum rotifera. La palabra rotífero proviene del latín rota, que significa rueda, y fera, que significa llevar. Los rotíferos son animales de pequeño tamaño. La mayoría mide menos de 1 milímetro, aunque pueden llegar a medir hasta 3 milímetros. Y a pesar de su pequeño tamaño, son muy complejos y presentan una gran variedad de formas corporales. La mayoría son solitarios, pero algunas formas sésiles son coloniales, y algunos de ellos secretan una cubierta gelatinosa en la que se pueden retraer los individuos. Son muy comunes en aguas dulces, pero también se conocen muchas especies marinas, y otros viven en suelos húmedos o en la película de agua que cubre los musgos. Suelen representar un componente importante del plancton, y de esa manera ser la comida de larvas de peces, por lo que tienen un valor económico en la industria de la piscicultura. El cuerpo de los rotíferos tiene 3 regiones principales: la cabeza, el tronco y el pie. En el extremo anterior poseen un órgano ciliado llamado corona. Cuando están activos, los cilios de la corona dan la apariencia de un par de ruedas girando. De ahí deriva el nombre del filo. Algunas características destacables del filo rotífera son las siguientes. Son blastocelomados, triblásticos y bilaterales, sin segmentación. El tubo digestivo es completo y tiene regiones especializadas. La faringe está modificada como un mástax, en el que hay piezas masticadoras llamadas trofi. En el extremo anterior tiene unos campos ciliados variables que forman la corona. En el extremo posterior suelen estar dedos y glándulas adhesivas. La epidermis es sincitial y tiene un número fijo de núcleos. La epidermis secreta una cutícula extracelular y una lámina esquelética intracelular. En algunas especies, esta última forma una loriga. Poseen protonefridios, pero carecen de estructuras circulatorias y para el intercambio gaseoso. Tienen un órgano retrocerebral exclusivo. Los machos están reducidos o no se conocen, y es muy común la partenogénesis. La segmentación es de tipo espiral, aunque está algo modificada. Viven en ambientes marinos, de agua dulce o semiterrestres. Pueden ser sésiles o nadadores. Pared del cuerpo, cavidad corporal, soporte y locomoción. Por fuera de la epidermis, la mayoría de los rotíferos tienen una cutícula gelatinosa. En el interior de la epidermis hay una capa laminar gruesa, que es la lámina esquelética que produce la loriga, y otras estructuras superficiales. Al no poseer una pared del cuerpo gruesa y muscularizada, el soporte y la forma se mantienen gracias a la lámina del esqueleto intraepidérmica y a la presión hidrostática del líquido de la cavidad corporal. Aunque hay unos pocos rotíferos sésiles, la mayoría son móviles y bastante activos, y se desplazan nadando o mediante movimientos de reptación. La natación la realizan gracias al batido de cilios de la corona, que impulsan al animal hacia adelante, algunas veces con un movimiento espiral. Cuando reptan, los rotíferos fijan el pie al sustrato por medio de las secreciones de las glándulas pedias, alargan el cuerpo y lo extienden hacia adelante. Fijan el extremo anterior al sustrato, liberan el pie y tiran el cuerpo mediante la contracción de los músculos. Alimentación y digestión. Los rotíferos se alimentan de muchas formas distintas y dependen de la estructura de la corona y de los trofi del mástax. Típicamente, se alimentan de detritos orgánicos y pequeños organismos. La corriente alimenticia se origina por la acción de cilios del tronco o de los discos troncales, que baten en dirección opuesta a como lo hacen los cilios del cígulo. Las partículas son dirigidas hacia el surco alimentario ciliado que queda entre las dos bandas ciliadas opuestas y son transportados por el campo bucal hasta la boca. Algunos rotíferos son depredadores y obtienen los alimentos sujetando a sus presas con algunas de las piezas del mástax. Los rotíferos depredadores se alimentan principalmente de pequeños animales, pero se sabe que también ingieren algo de materia vegetal. En la mayoría de los rotíferos, el tubo digestivo es completo y más o menos rectilíneo.
En unas pocas especies el ano se ha perdido secundariamente y otras pocas tienen el digestivo algo enrollado. Circulación, intercambio gaseoso, excreción y osmorregulación. Los rotíferos carecen de órganos especiales para la circulación y para el intercambio de gases entre los tejidos y el ambiente. El líquido del blastocele sirve como medio para el transporte por el interior del cuerpo, lo que se ve favorecido por los movimientos generales y las actividades de los músculos. El pequeño tamaño del cuerpo hace que las distancias de difusión sean cortas, lo que facilita el transporte y el intercambio de gases, nutrientes y desechos. El intercambio gaseoso probablemente se produzca en todas las zonas de la superficie del cuerpo en las que la cutícula sea bastante delgada. La orina es hipotónica con respecto a los líquidos del cuerpo. En esta forma de eliminación de los desechos es probable que esté complementada por la difusión simple de residuos a través de las superficies permeables de la pared del cuerpo. Sistema nervioso y órganos de los sentidos. El ganglio cerebroideo de los rotíferos está situado en el cuello, en posición dorsal con respecto al mástax. Desde el ganglio cerebroideo salen diferentes nervios, algunos de los cuales presentan pequeños engrosamientos ganglionares. En la zona de la corona generalmente hay diversas sedas o espinas sensoriales táctiles y frecuentemente un par de fosetas ciliadas que se cree que son quimiorreceptores. Reproducción y desarrollo. Probablemente la partenogénesis sea el método más común de reproducción entre los rotíferos. La mayor parte de los rotíferos son dioicos. Los machos son poco numerosos y de tamaño y complejidad reducidos. Cuando se observa un rotífero, casi con total seguridad se tratará de una hembra. El aparato reproductor masculino está formado por un testículo, un espermiducto y un poro genital posterior, cuyas paredes suelen estar plegadas para formar un órgano copulador. El aparato reproductor femenino consta de 1 o 2 germovitelarios sincitiales. Los huevos que se producen en el ovario reciben el vitelo directamente del vitelario antes de recorrer el oviducto para llegar a la cloaca. El oviducto abre directamente al exterior en un poro genital. Cuando existe la presencia de machos, la cópula puede producirse mediante la inserción del órgano copulador masculino en la cloaca de la hembra o por la impregmentación hipodérmica. En esta última, los espermatozoides de alguna manera encuentran el camino hacia el aparato reproductor de la hembra. Para ambos casos se produce la fecundación. Una vez fecundado, el huevo produce una serie de membranas de encapsulamiento y puede quedar adherido al sustrato o ser transportado e incubado, externa o internamente por la hembra. El ciclo de vida de los rotíferos monogonontos, es decir, con la existencia de machos, es una adaptación a los hábitats dulceacuícolas, que están sujetos a grandes cambios estacionales. Cuando las condiciones son favorables, las hembras se reproducen partenogénicamente, hembras amícticas, y, por mitosis, producen huevos diploides, huevos amícticos. Estos huevos se desarrollan y originan nuevas hembras, sin haber sido fecundados. Sin embargo, cuando los huevos producidos por las hembras amícticas se encuentran ante unas condiciones ambientales concretas, a las que se denomina estímulos mixis, se desarrollan y dan origen a hembras mícticas que, por meiosis, producen huevos haploides, huevos mícticos. El estímulo mixis parece que es diferente para cada especie y aparentemente está relacionado con cambios en la duración del día, la temperatura, los recursos alimenticios y los incrementos en la densidad de la población. Los huevos mícticos pueden desarrollarse partenogénicamente y producir machos haploides, que, por mitosis, producen espermatozoides. Estos espermatozoides pueden fecundar a otros huevos mícticos, formándose así cigotos diploides, con paredes gruesas que se denominan huevos durmientes. Los huevos durmientes son sumamente resistentes a las bajas temperaturas, la deshidratación y otras condiciones ambientales desfavorables. Cuando las condiciones ambientales se vuelven a ser favorables, estos huevos se desarrollan y eclosionan, saliendo de ellos una nueva generación de hembras amícticas, completándose así el ciclo.